Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? Sean bienvenidos al 10º capítulo de este podcast. Espero que se encuentren muy bien, que hayan y sigan recibiendo muchos libros en esta época del año y que tengan preparada su lista de deseos literarios y propósitos para el próximo 2025. Les agradezco a quienes se han dado el tiempo de ver los capítulos anteriores y espero que los libros de los que he hablado les llamen y les llenen tanto como lo hicieron conmigo. Sin más, los dejo con el capítulo número 10 de Hackebooks y vamos a iniciar. El día de hoy haremos una dinámica distinta a los capítulos anteriores. Hoy les quiero compartir un recuento de mis lecturas del 2024. Así que, como este capítulo puede tomar más tiempo que los otros, comencemos ya. Y vamos a pasar al primer libro que leí durante este año 2024. Este primer libro fue Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, y esta es la editorial de Tusquets, o la edición de editorial Tusquets en su línea de fábulas. Aunque también sé que de este hay una edición en editorial Lumen, que de hecho es una de las ediciones por las que iré el próximo año, así que espero y en el 2025 les esté mostrando ya una edición de Apocalípticos e Integrados en editorial Lumen. Pero bueno, ¿de qué va este libro? En resumen, esta obra es un análisis a la cultura popular y a los medios de comunicación, dividiéndolos en dos bandos. Los apocalípticos, que son aquellas personas que la cultura de las masas, impulsada por los medios masivos de comunicación, nos dicen que es perjudicial para el desarrollo de la sociedad, y los integrados, quienes consideran que la cultura de las masas cumple funciones necesarias para el mantenimiento del sistema social. En este ensayo, Eco encara a autores que se han desarrollado en uno u otro bando, los confronta y a partir de ahí él empieza a sacar de la tesis y la antitesis, empieza a sacar una síntesis acerca de cómo se vive o cómo se vivía en el momento en el que él publica este ensayo, los apocalípticos y los integrados para la sociedad en su país natal. Entonces es un libro bastante bueno, es un ensayo, pero tiene muchísimo que aportar a la sociedad de las masas y a la cultura popular, desde los cómics, la televisión, las revistas, en muchos aspectos. Tiene mucho que dar todavía este libro y creo que es algo que se sigue repitiendo en algunos patrones con la sociedad actual. Entonces, ese fue el primer libro que leí durante el año 2024 y el segundo libro que leí fue Vidas Desplazadas, que esta parte de Vidas Desplazadas es de Ana María Sainz Valenzuela, pero ella funge como coordinadora. En este libro se abordan a través de 16 ensayos que también tienen que ver con especialistas en materia de migración y políticas migratorias para realizar un análisis de los muros que no solo son los físicos, sino que se dan en diversos aspectos en el país, en México, desde la frontera sur hasta la frontera norte, y cómo estas fronteras y las poblaciones que van llegando se van encontrando con diversas dificultades para aquellos que por una u otra razón abandonan su país de origen y terminan estando en nuestro país, ya sea de forma legal o de forma ilegal, que es en la mayoría de los ensayos el punto en el que los abordan. Y lugar en el que por falta de papeles y apoyos pueden tomar diversos trabajos y oficios, desde los socialmente aceptados hasta formar parte del crimen organizado, y cómo esto puede volverse un riesgo que se está volviendo cada vez más latente en distintas zonas del país. Entonces, nos habla sobre esto a través de los 16 ensayos, y en algunos de estos ensayos, si no es que en la mayoría, con estos especialistas, nos da o nos muestra las posibles alternativas que podrían tomarse desde el gobierno y otras naciones para que se pueda dar una alternativa de respuesta a la situación actual de muchos de estos, tanto refugiados como migrantes e inmigrantes, que están o se encuentran en nuestro territorio.
El tercer libro que leí, y esto ya es más, empieza a ser un poco más literario. No prometo que estos primeros libros sean completamente literarios, pero el tercer libro que leí fue Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Se encuentra en Editorial Era. Me parece que es de las primeras o las segundas ediciones que sacaron de este libro. Actualmente está publicado tanto en Editorial Era como en Editorial Bucket, que pertenece al grupo Planeta, pero bueno, las puedes encontrar en estas dos ediciones. Y me parece que esta novela, o mejor dicho, en esta novela conocemos a Jesús Apalancares. Es una mujer habitante del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, quien queda huérfana cuando era niña para después casarse con un militar con quien conoce el país y combate a su lado durante la Revolución o la época de la Revolución Mexicana. Es en la Ciudad de México donde muere su esposo, que también iban, como ya lo dije, iban pasando por todo el territorio nacional, llegan a la Ciudad de México, ahí es donde muere su esposo, con lo que ella decide que el lugar en el que ya se va a quedar a vivir es ahí. Entonces, aquí en la Ciudad de México comienza a trabajar en diversos oficios, cuidando casas, lavando ropa o como obrera en distintas fábricas, contándonos a su vez sobre la evolución del país, hablándonos sobre religión, que ella es muy religiosa y muy espiritual, hablándonos sobre la reencarnación y la espiritualidad. Sin duda, una obra que marcó muchas generaciones después de su publicación y una obra que también sigue siendo una referencia cuando se habla de la autora Elena Poniatowska. Vamos a pasar a la cuarta obra que leí durante este año 2024, y esta cuarta obra es DF Confidencial de J.M. Servín. Esta se encuentra en Editorial Almadía y este es uno de este autor, J.M. Servín, es uno de los autores que con el paso de los años se ha convertido en uno de los principales referentes nacionales del subgénero de periodismo conocido como periodismo gonzo, que pertenece al nuevo periodismo que se da a partir de un movimiento en Estados Unidos en donde un autor de apellido Wolf es el que comienza a darle este nombre de nuevo periodismo, y luego con la novela de no fiction novel de Truman Capote, con La sangre fría, también empieza a hacerse un eco mayor del nuevo periodismo, y dentro de este género empiezan a surgir subgéneros en donde el periodismo gonzo es uno de ellos. Entonces, en esta obra, que como bien decía está publicada en Editorial Almadía, el autor nos lleva a conocer diversos oficios y personajes dentro de la capital del país, en lo que en su momento fue el Distrito Federal, apoyándose de recursos narrativos propios del periodismo como la crónica, el reportaje o el perfil periodístico, en donde destacan en algunas ocasiones por no estar llena de adjetivos y de la parte subjetiva del autor, pero además agrega la literatura, donde puede agregar cosas como el ensayo y ese toque mágico que a veces es más real que otras cosas. ¿En qué sentido? Que muchas veces lo que pasa en México y en muchos otros países en el día a día pareciera ser sacado de la ficción cuando no es así, y por eso digo este toque mágico que a veces es más real que otras cosas de lo que se podría estar hablando dentro de estos títulos. Sin duda, una obra llena de personajes y pasajes que parecen una realidad de la que no hay escapatoria, una realidad profunda de este México que muchos entes
sociales y muchos niveles también de la sociedad no quieren ver o simplemente desconocen. Entonces, este autor J.M. Servín nos da un golpe de realidad con este libro de crónicas titulado DF Confidencial. Y pasemos a nuestro quinto libro, que este es Las siete mafias chilangas, quién gobierna realmente la Ciudad de México. Esta, igual que Vidas Desplazadas, nos muestra que la autora es Sandra Romandía, quien es autora del libro Narco CDMX, que fue publicado en Editorial Grijalbo en 2019 en compañía de Antonio Nieto y de David Fuentes, este de Narcos CDMX. Pero aquí Sandra Normandía lo que hace es que coordina a reporteros de diversas fuentes y medios realizando un compendio de aquellas mafias que influyen y mueven muchas de las decisiones y problemáticas dentro de la Ciudad de México, en el que aborda problemáticas tales como los permisos para obtener un local en los mercados y cómo se suelen mover esta parte de los coyotes y esta parte de los propietarios o casi propietarios de locales, contando las historias del mercado de alimentos que se encuentra cerca de la villa y cómo fue su evolución y cómo incluso diversos personajes que tenían ya una renta y que habían estado pagando esta renta fueron desalojados de los locales en los que trabajaban, y cómo diversos intereses y diversos personajes de la política mexicana influyen en esta toma de decisiones y en estos cambios. También nos cuenta cómo son los permisos para obtener o para regular un auto y volverlo un taxi, y cómo esto lleva a muchos choferes a trabajar desde la parte de la piratería, en el sentido de que en muchas ocasiones o sus placas están duplicadas con otro auto o los permisos los tiene alguien más cuando eran concesionados a ellos, y cómo esto ha influido y cómo también influye para la llegada de los taxis de aplicación, y cómo también ha generado polémicas esta parte de los taxis de aplicación en diversos sectores, no solamente de la Ciudad de México, que es donde se enfoca este libro, sino también del país, y cómo pues llegan a verse estas diferencias abismales entre los permisos, el costo de licencia, distintos costos que tienen que pagar y diversos permisos que tiene que pagar un taxi normal, digámoslo así, un taxi regulado de la Ciudad de México, comparado con los taxis de aplicación, y cómo llega a influir esto en las ganancias, en los costos y en todo o casi todos los sectores que rodean al taxista, y cómo incluso esto los lleva en muchas ocasiones a tener cierta actitud con sus propios clientes. Y de ahí nos pasa ya a la mafia de los vendedores ambulantes y cómo se han disputado este comercio diversos agentes dentro de partidos políticos. No solamente desde la parte de los mercados, sino también en la parte de los tianguis, en la parte de vendedores ambulantes, como los que estaban hace poco en Bellas Artes, que salió la jefa de gobierno a decir que se habían movilizado y diversos elementos policiales para poder liberar este espacio de la venta del ambulantaje, pero en este libro también nos muestra cómo el ambulantaje tiene mucho de política. De hecho, en casi todos los sectores que se revisen de estas siete mafias chilangas, nos demuestra cómo hay muchos agentes políticos influyendo, incluidos, formando parte de de estas mafias, y cómo hay ciertos intereses que se necesitan incluso para la gobernabilidad de la ciudad, es decir, para las elecciones de alcalde, las elecciones de jefe de gobierno, las elecciones de diputados o de senadores. Entonces, ¿cómo influye esto dentro de la ciudad? Y principalmente dentro de esta crónica, ¿cómo influye para la venta
de cosas de ambulantaje. Entonces nos muestra eso y después, en la siguiente crónica, nos lleva a los oscuros secretos que encierra el sistema de transporte colectivo, lo que conocemos como el metro, y qué tanto influye el dirigente de su sindicato con los problemas actuales, con algunas de las problemáticas en vagones, en trenes, en el mantenimiento, en la limpieza, cómo este jefe del sindicato llega a influir tanto. Que puede generar diversas acciones para la Ciudad de México y cómo estas acciones perjudican no solamente a una línea, sino a las líneas que están actualmente y cómo esta deficiencia y estos problemas pueden generar un caos en una mañana cualquiera en la Ciudad de México. Entonces nos habla también acerca de esta parte del sistema colectivo metro o sistema de transporte colectivo y nos muestra también cómo son aquellas mafia o aquella mafia donde lucran con las pipas de agua, especialmente en la alcaldía Xochimilco, sitio en el que no todas las casas cuentan con un buen sistema de drenaje o no cuentan con este sistema de entubamiento y drenaje y cómo llega a afectar y cómo llegan a pagar altos costos por poder tener agua, que eso es un problema que no solamente está en la alcaldía Xochimilco, sino que también se encuentra en otras alcaldías como la alcaldía Iztapalapa o como la alcaldía Tláhuac, siendo incluso estos sectores donde se encuentran también diversas, ya sea lagunas o mantos acuíferos que podrían abastecer ciertos lugares de la Ciudad de México, pero que por X o Y situaciones em, no es posible. Entonces nos cuenta también esto y cierra este libro de las 7 mafias chilangas con dos crónicas, una que son las mafias del despojo, que son personas que se adueñan de diversos inmuebles dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y cómo llegan, amenazan, extorsionan, generan miedo, no solamente un miedo latente y real de poder encontrar a alguien y que este alguien genere amenazas o llegue a generar un ataque físico, sino la parte del ataque psicológico, del miedo, de la incertidumbre, del tener llamadas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, de poder obtener estas llamadas con un tono demasiado agresivo para las personas que las reciben. Entonces, pues es también uno de los de las mafias que nos muestra. Esta es la sexta crónica donde nos habla ya de este tema específicamente de la mafia del despojo y cerrando con la mafia de la prostitución en la zona de la Merced, uno de los focos rojos de la Ciudad de México que comienza o en sus inicios comenzaba con estos padrotes que venían desde la parte de Tlaxcala, de Tenancingo, del que de hecho ya he hablado de diversos libros que van alrededor de estos personajes, como La Tierra de Padrotes o como otro libro que incluso también hablé a finales del año pasado, en donde también se hablaba de los padrotes de Tlaxcala. De hecho, el libro se llama así, Los Padrotes de Tlaxcala, y bueno, lo pueden encontrar en mi perfil, pero justamente nos habla sobre esto, sobre esta parte de la mafia de la prostitución en la zona de la Merced, en la Ciudad de México, y cómo hay diversos agentes, tanto que lo permiten como que explotan sexualmente y se dedican a esta parte de la trata de personas con fines de explotación sexual en esta zona de la Ciudad de México, en la zona de la Merced. Entonces, ese fue el quinto libro. Son las 7 mafias chilangas de la coordinadora Sandra Romandía, que es un libro también que está bastante bueno y que tiene plumas que han publicado en diversos medios como Silla Rota, El Universal, N Más Noticias. Entonces, bueno, es un libro también que recomiendo bastante.
a quienes son de la ciudad y a quienes viven fuera de la ciudad para que puedan también entender como ciertos contextos y ciertas dinámicas que se viven en la ciudad y que puedan también solidarizarse con algunos de los casos que se tienen de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es las siete mafias chilangas y pasemos ahora sí al sexto libro, que aquí ya empezamos a salir poco a poco del caos de la Ciudad de México y de todo lo malo que vemos o que se llega a ver todos los días en las noticias o se llega a ver en las conversaciones diarias dentro de la misma Ciudad de México. Y pasemos ahora sí a una novela. Y esta novela es ¿qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet? Esta es una escritora colombiana y en ella nos presenta a Emilia, una mujer de 64 años, casada y que además es reportera, en donde la autora nos dice desde la primera línea que a veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que la casa se desmorone. Y es justo esto lo que comienza a pasar no solo con el matrimonio de Emilia, sino con aquello que la rodea, con aquello que cree ser, que creemos nosotros ser, y con aquella visión de nuestra propia vida en la que nos encargamos o solemos encargarnos de decirnos que todo siempre está bien. A pesar de que hay momentos en los que sabemos que tenemos ciertos problemas, en los que sabemos que las cosas no están saliendo como nosotros esperamos o de acuerdo a algún plan que se tenga, por ejemplo, ahorita que hablaba de los propósitos literarios para el 2025, que podemos tener muchísimos, y cómo a pesar de que en ocasiones las cosas no vayan cayendo como uno quisiera, siempre estamos con esta parte de contarnos que todo está bien, que todo estará mejor, que todo tiene solución, que todo tiene arreglo. Y bueno, nos habla un poco de esto la autora dentro de la obra y también nos cuenta o se basa en la premisa de que se haga de cada momento o se haga que cada momento valga la pena, porque al final del camino no se trata tanto de la vejez o de la felicidad ya estando en esta etapa adulta, ya estando o siendo ya un viejo, un anciano, una persona de la tercera edad, sino que cómo llegas o la plenitud con la que llegas y creas el camino para poder estar aquí, para poder llegar a esa salida, a esa última etapa del recorrido de la vida y bueno, cómo esta vejez puede ser una vejez digna, puede ser una vejez mejor, una vejez como en el caso de Emilia que aún está trabajando y no porque sea una necesidad básica, una necesidad principal, una necesidad obligada, sino porque es algo que a ella todavía le gusta, en donde ella se siente productiva y bueno, nos cuenta cómo es llegar ahí, cómo es llegar a esta parte y también cómo es esta plenitud para poder llegar ahí. Entonces, pues también es un libro que recomiendo bastante. Es qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet. Y bueno, el siguiente libro, es decir, el número 7 de esta lista, es Umbilical, que es este, Umbilical de Andrés Neumann, publicado en editorial Alfaguara. Y de este libro hay muchas cosas que puedo decir, no solamente sobre las enseñanzas que me dejó el libro, sino que me dio la oportunidad de conocer al autor en un meet and greet realizado por Penguin Random House Grupo Editorial. En el que de nueva cuenta, si alguien del equipo de Penguin Random House Grupo Editorial está viendo este video, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acercarme a este autor y por permitirme tener otra perspectiva no solo del libro, sino también de esta parte de la paternidad. Pero bueno, ahora sí, pasemos al libro en cuestión. Y es que a través de capítulos cortos el autor nos demuestra su vulnerabilidad, sus miedos y las imágenes mentales que se crean a partir de la primera ecografía que le es hecha a su esposa, en el que ya pueden ver el producto. Entonces, a partir de esta primera ecografía,
él nos empieza a contar y comenzamos nosotros a acompañar a este padre primerizo, quien con su estilo que va entre la poesía, la narrativa y el ensayo, nos cuenta sobre el crecimiento del vientre de la madre a la par del crecimiento de sus miedos, dando paso así a la segunda parte del libro, donde habla ya con el aparecido como él lo nombra, que es ese pequeño ser que cabe entre sus brazos y que ha hecho que cambien todas sus rutinas o una gran parte de sus rutinas diarias. Desde la forma en la que ve los peligros dentro de su casa y el lenguaje con el que el mundo se desenvuelve, en donde también reflexiona sobre la belleza en cada uno de sus movimientos y la dulzura, el amor, la pasión, lo que le llena dentro del crecimiento o sobre el crecimiento de su hijo, reflexionando también sobre el camino que es la vida, en la que sabe o en la que se da cuenta que en algún momento habrán de encontrarse la infancia primera del hijo con la infancia segunda del padre, diciéndonos así que esto es un círculo inefable en el que nos muestra la belleza de estar vivos y también la belleza de ser padres, en este caso, en el caso de Andrés Neumann, ser un padre primerizo. Entonces también es un libro que me gustó bastante y que me llevo muy guardado en el corazón esta parte de que pude conocer al autor y que pudo darnos su experiencia a mí y a otros creadores de contenido de primera mano sobre lo que es ser padre y sobre los miedos que abundaban, que eran muchos cuando él comenzó a escribir este libro, y también cuando empezó a ver la evolución dentro de o en el vientre de la madre, y la evolución de ecografías, la evolución de estos estudios y estos seguimiento que se hace durante los 9 meses de embarazo. Entonces también es una obra que me marcó bastante durante este 2024. El octavo libro fue de un escritor español que es Solo Humo, de Juan José Millás. Este libro, igual publicado en Editorial Alfaguara. En este conocemos a Carlos, quien se entera que su padre, con quien no tuvo o casi comunicación, no tuvo una comunicación nula, ha muerto, pero que le ha dejado como herencia su casa y todo lo que en ella había, abriendo así una puerta en la que su madre no le había permitido asomarse porque pues siempre decía que su padre era un tipo raro, que su padre básicamente estaba loco y lo mantuvo siempre con esta distancia entre Carlos y su padre, y ahora que ha fallecido parece que esta distancia puede acortarse a pesar de que él ya no está. Así es como Carlos comienza a acercarse a un mundo donde los libros toman un papel importante, tanto que una vez que se queda solo se da cuenta que el padre había dejado inconclusa la lectura de un libro de cuentos de los hermanos Grimm, y donde este hábito totalmente desconocido para él comienza a atraerlo, comienza a llamarle la atención, abriendo así el tomo de cuentos y adentrándose a aquel mundo literario, ese espacio en el que se abren caminos para el alma, un camino que te adentra a la fantasía, a la ficción o realidad pasada, y que se encuentra entre las páginas y esa otra alma que es como se divide un poco, como nos muestra el autor, que se divide el alma cuando estás leyendo un libro, un alma que se queda en este mundo físico y otra parte del alma que se queda o que empieza a adentrarse en las páginas. Entonces, en este libro, Juan José Millás nos lleva a reconocernos como lectores y a entender que muchas de las casualidades de la vida no son más que destinos prescritos por alguien fuera de nosotros, volviéndonos así no solo lectores, sino personajes de una historia todavía más grande que la que creemos que hemos estado viviendo, o por la que en muchas ocasiones creemos que estamos en este mundo material. Entonces,
nos lleva a esta parte de entender que formamos o podemos formar parte de una historia más grande y que también dentro de esta historia más grande podemos correr el riesgo de repetir todo aquello que queremos evitar. Es decir, todo aquello que nuestros padres o que nuestros tíos o que, no sé, diversas personas a nuestro alrededor han vivido y nosotros queremos evitar, ¿cómo corremos el riesgo de que este narrador ajeno a nosotros y esta historia ajena a nosotros nos lleve a repetir este tipo de patrones? Entonces, en este libro, Juan José Millás, con una prosa auténtica, una voz misteriosa y la clave para desdoblar en la realidad y dejarnos mirar al fondo del océano, el autor logra en menos de 200 páginas convencernos que todo puede repetirse a pesar de creer que ya hemos aprendido del ayer o ya hemos aprendido de estas figuras que a veces están con nosotros para bien o para mal. Entonces, ese fue el 8º libro. Pasemos al 9º libro, que fue uno alejado de la mayoría de los libros que podrán encontrar en este espacio. Un libro alejado de la mayoría de los libros que suelo leer, la verdad, pero que en este caso debo admitir que fue una gran sorpresa y que me dejó también muchos aprendizajes para tanto musicales como de historia. Entonces, pues hablemos de este libro, que es 1966, el año del nacimiento del rock, de Alberto Blanco, publicado en Reservoir Books. Entonces, en este libro, el autor nos presenta una tesis de cómo surgió el rock, centrándose en un año en el que surgieron 4 discos que revolucionaron, perdón, la música pop en Estados Unidos e Inglaterra. Para el autor mexicano, este año clave se abre con The Sounds of Silence de Paul Simon y más adelante con 4 álbumes históricos, es decir, con 5 álbumes que forman o que hacen que surja este nacimiento del género del rock. El primero es Pet Sounds de Beach Boys, en donde nos cuenta cómo este sería considerado o es considerado todavía como el primer disco conceptual de rock de la historia. El segundo es Revolver de los ya en ese momento exitosos Beatles, en donde ya habían dado giras por Estados Unidos y en este disco comienzan a mostrar más la influencia de Bob Dylan, quien después de que les abrió los ojos a la marihuana, les permitió también empezar a crear estos conceptos o les permitió también con este acercamiento que tuvieron con Dylan poder encontrar de mejor forma aquellas imágenes, aquellos conceptos que querían abordar en sus discos y que se comienza a ver reflejado en este disco de Revolver. Y hablando también de Bob Dylan, el disco Blonde on Blonde es el otro de los referentes importantes para este año, y cerrando con Freak Out de Frank Zappa y The Mothers of Invention, llevándonos así a través de diversos músicos a conocer cómo fue la influencia de los autores del movimiento beat para diversos cantantes y diversos artistas, escritores, compositores londinenses, en especial después de la visita que tuvo Allen Ginsberg, el poeta de los Beats, y donde nos cuenta también sobre la influencia que tuvo la sustancia conocida como LSD en diversos autores, quienes lograron abrir su mente a nuevas experiencias que después derivaron en lo conocido como el subgénero psicodélico. A través de experiencias del autor y de un análisis profundo de esos años, nos lleva desde 1964 hasta 1969 con los álbumes y bandas fundamentales de esos años para conocer y entender cómo este género terminó por renovar la música popular y cómo fue tal su alcance que países fuera del habla inglesa comenzaron a experimentar con él.
Sin duda, un libro para amantes de la música, no solo como escuchas, sino como intérpretes del contexto y de la historia de cada país, porque también sus géneros musicales y los tops de música de cada año suelen hablarnos acerca de la historia, del contexto que está viviendo el país y de los pensamientos de la juventud y de la sociedad de cada uno de esos países. Entonces también es un libro bastante bueno, bastante recomendado. Sale un poco de las temáticas que suelo abordar o de los libros que suelo leer y suelo reseñar en este espacio, pero siempre es bueno tener como estos pequeños saltos a otros géneros para poder una, darnos cuenta de qué es lo que nos gusta o qué temáticas nos gustan específicamente. Dos, para poder conocer sobre otras culturas, otros momentos históricos u otras, tener una perspectiva distinta a la que solemos o bajo la que solemos guiarnos día con día. Y por último, en este top, porque yo creo que lo voy a dejar hasta estos primeros 10, vamos a hablar de el libro Los alemanes de Sergio del Molino, igual publicado en Editorial Alfaguara, y que este libro fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela de 2024. En esta novela conocemos a Fede y Eva Schuster, y la historia comienza con la llegada el 2 de marzo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, de más de 600 alemanes al puerto de Cádiz, en España, pero estos alemanes provenían de la región del Camerún, donde España ya había colonizado una zona. Después se tuvo una guerra donde pierden esta parte de la zona, huyen de esta zona de Camerún y llegan al puerto de Cádiz en la Primera Guerra Mundial, donde pues España los acepta y los toma como ciudadanos, en su momento, refugiados en un inicio y ya las siguientes generaciones como ciudadanos españoles. Entre estos se encontraba Hans Schuster, quien hizo vida en España abriendo un negocio de salchichas estilo alemán que llevó a la familia a tener una comodidad y soltura económica hasta el padre de Fede y Eva. Estos hermanos, Fede y Eva, se encuentran en el Panteón Alemán de Zaragoza debido a que su hermano mayor, Gaby, falleció. Fede es catedrático de la Universidad de Ratisbona, donde se ha especializado en literatura judeo-alemana antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y Eva es abogada y actualmente forma parte de un partido político en el cual se vislumbra un futuro prometedor para ella en Zaragoza. Los tres hermanos saben sobre su pasado, sobre el bisabuelo que llegó desde el Camerún, sobre la forma en la que el bisabuelo ayudó, o mejor dicho, en la que el abuelo ayudó a distintas familias alemanas a huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y también conocen aquella visión que tenía su padre sobre los alemanes y ese orgullo enfermizo ante otras poblaciones de Europa, donde, bueno, este orgullo era un orgullo alemán, un orgullo que venía dado desde el abuelo y desde el padre de Gaby y Eva. Em, entonces, nos habla sobre este orgullo enfermizo sobre poblaciones de Europa y cómo estos hijos, esta cuarta generación, aún con este pasado, ha encontrado su sitio en el mundo y se han convertido en profesionistas y han dejado de lado las ideologías y añoranzas de sus antepasados o de las generaciones previas a ellos. Pero en el momento en el que Eva y Fede, después de enterrar a su hermano, han decidido continuar con sus vidas de forma tranquila, aparecen un par de israelíes que son Ziv y Gal, quienes se dedican a comprar equipos de fútbol en decadencia para hacerlos tener tiempos de gloria y realizar proyectos inmobiliarios y empresariales alrededor de los lugares en los que estos tienen sus estadios, teniendo así un acercamiento primero con Eva y después con Fede,
en el que buscan el apoyo de la primera ante una decisión política que los beneficiará bastante, mostrando cómo el poder económico genera tensiones políticas y académicas para ambos hermanos, llevándolos así a buscar entre toda la historia de la familia Schuster aquello por lo que en el presente podrían ser juzgados, porque estos israelíes es lo que quieren hacer, que tengan un juicio público, un juicio mediático por sus antepasados. Entonces ellos empiezan a buscar entre todas el árbol genealógico de los Schuster en España, que podría ser aquello por lo que podrían ser juzgados e incluso en algún momento temiendo que puedan llegar a ser hasta procesados, mostrando así entre las páginas lo más profundo del ser humano, sus miedos, sus manías, sus pensamientos, sus sentimientos de familia y su visión de lo que es la patria, orillándonos así a preguntarnos: ¿somos nosotros los culpables de las decisiones de nuestros padres? ¿Debemos los hijos o nietos pagar el precio de la historia de nuestro apellido? ¿Es justo perderlo todo por algo que no hicimos y que incluso tratamos de redimir, como este par de hijos? Y también a Gaby, que es el hijo que ha fallecido, pero del que también se habla, en el que eran todo lo contrario a sus generaciones anteriores y en el que han buscado cómo incluso formar parte, entender esta parte de los judíos, como lo hace el hermano que trabaja en la Universidad de Ratisbona, en donde buscan entender y no logran comprender el porqué de esta parte de querer erradicar tanto una religión como un conjunto de personas que creen en ella, ¿no? Entonces nos lleva con esto y nos habla de redimir, y por eso esta es la pregunta: si es justo perderlo todo por algo que no hicimos y que incluso se trata de redimir. Sin duda, esta es una obra que nos lleva a conocer uno de los sucesos menos conocidos en la historia de España y en la historia desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, e incluso en la actualidad con estos bisnietos o tataranietos, no sé cuál es la definición, creo que son bisnietos, de este Schuster original, de este Hans Schuster que llega desde el Camerún en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, también es un libro bastante bueno. Un libro, una novela histórica, pero que si bien se basa en un momento histórico y se puede estar basando en una comunidad de alemanes dentro de España, tiene grandes giros que pertenecen únicamente a la ficción. Entonces, es una muy buena novela, este premio Alfaguara del 2024. Y pues nada, debido a que me di cuenta que cada uno de los libros necesita una breve explicación, o quiero dar yo una breve explicación y contexto de la obra para compartir un poco de mis experiencias y de todo lo que fue leerlos durante este año, es que en este momento he decidido que esta lista estará dividida en múltiplos de 10. Es decir, ahorita estoy hablándoles del primero al 10. La próxima semana estará la segunda parte de este recuento, en donde estaremos viendo del 11 al 20. Entonces, díganme, de estos primeros 10 libros, ¿cuáles fueron los que leyeron en este año? Si ya los habían leído anteriormente, porque también hay libros que no, o no todos los libros que leí fueron publicados durante el 2024. Y si alguno de estos les llamó la atención, también díganme cuáles ya podrían estar agregados en sus lecturas para el próximo 2025 y qué tal les pareció este recuento, perdón, de los primeros 10 libros que leí en el 2024. Y nos vemos la próxima semana para el recuento de el 11 al 20 en las lecturas del año. Así que muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, hasta esta parte del episodio número 10 de este podcast, y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye.